El matrimonio en la Unión Europea no solo representa una unión legal y emocional, sino también un compromiso con implicaciones jurídicas importantes. Sin embargo, cuando la relación llega a su fin, es fundamental conocer los derechos que amparan a cada cónyuge y las medidas que pueden tomarse para proteger los intereses personales y familiares. El divorcio en España está regulado por el Código Civil y las normativas de la UE, lo que garantiza ciertos derechos a ambas partes, independientemente de su nacionalidad. Entre ellos, se encuentra el derecho a solicitar la disolución del matrimonio sin necesidad de alegar causas, el reparto equitativo de bienes y la posibilidad de acceder a pensiones compensatorias en casos de desigualdad económica. Además, en situaciones en las que hay hijos en común, se prioriza su bienestar, regulando la custodia y la pensión alimenticia. Uno de los aspectos clave al divorciarse en España es el régimen económico matrimonial. Si no se ha firmado una capitulación matrimonial, el matrimonio se rige por el régimen de bienes gananciales, lo que implica que los bienes adquiridos durante la relación se reparten equitativamente. Sin embargo, si el matrimonio se ha formalizado bajo separación de bienes, cada cónyuge mantiene su patrimonio individual, además de los derechos económicos. Es fundamental protegerse legalmente durante un proceso de divorcio. Para ello, es recomendable recopilar documentación financiera, conocer los derechos sobre la vivienda familiar y, en caso de violencia o abuso, solicitar medidas de protección. Otro aspecto clave es contar con asesoría legal especializada que pueda garantizar un proceso justo y equitativo. En el contexto europeo, la normativa de Bruselas II bis regula la competencia de los tribunales en casos de divorcio y establece que se puede solicitar la disolución en el país de residencia habitual de cualquiera de los cónyuges. Esto facilita los trámites para parejas con nacionalidades diferentes y evita conflictos legales entre Estados miembros. Tomar medidas preventivas antes de un divorcio también puede marcar la diferencia. Firmar acuerdos prematrimoniales, establecer cuentas bancarias individuales y documentar las contribuciones económicas son estrategias eficaces para evitar disputas futuras. En casos de matrimonios internacionales, informarse sobre las legislaciones aplicables y los convenios internacionales en materia de divorcio puede ayudar a minimizar riesgos legales. Divorciarse en España dentro del marco de la UE no tiene por qué convertirse en un proceso complicado si se conocen los derechos y se toman las precauciones necesarias. Informarse y contar con el asesoramiento adecuado puede hacer la diferencia en la protección de los bienes y el bienestar personal. ¿Cuál de estos derechos crees que es el más importante al momento de un divorcio?